Hola a todos los que escuchan la historia en el canal Panda Tale. La historia de hoy tiene el siguiente resumen. Mi hermana es hija ilegítima de mi padre, no tiene nada, pero el príncipe heredero se enamoró de ella. Incluso rompió nuestro compromiso sin dudarlo, obligando a mi madre a aceptarla como hija legítima de los Lumainer. Mi madre rechazó esta humillación, postrándose y golpeándose la cabeza contra las escaleras del palacio hasta que la sangre le cubrió el rostro. Esa noche mi hermana se arrojó al río para quitarse la vida. Más tarde, cuando el príncipe heredero ascendió al trono como emperador, quedó tan ciego que me mató y quemó viva a mi madre. Cuando volví a abrir los ojos, recordé el momento en que el príncipe heredero se arrodillaba ante el emperador, suplicándole que se casara con mi hermana. La animé con la mayor sinceridad. Si Su Alteza el príncipe heredero y mi hermana se aman de verdad, ¿por qué Su Majestad no les concede su deseo? Quiero ver si sin mí podrán vivir felices juntos en esta vida. Les deseo a todos una agradable experiencia auditiva. Un mes después de que Marcus Wu ascendiera al trono, usó la excusa de que la princesa mayor había perjudicado al príncipe heredero y se había confabulado con enemigos para vender el país. Arrestó a más de 1000 personas del Wellington Lumainer y las encarceló. Me desollaron, me cortaron los tendones, me sacaron los ojos y me arrojaron como un trapo ante las puertas del Wellington Lumainer. Ató a mi madre a una columna de cobre al rojo vivo y le prendió fuego al Wellington Lumainer. El calor se propagó por la columna de cobre, quemándole la espalda a mi madre. Abrí las cuencas vacías de mis ojos y observé a mi madre mientras la sangre mezclada con lágrimas fluía en 2 corrientes. Marcus Wu. Me agarró del pelo. ¿Sabes por qué te dejé la lengua? Claro, es para que puedas gritar fuerte y que tu malvada madre te oiga. Quizás si gritas hasta mi satisfacción, la perdonaré. Una vez le pregunté por qué me trataba así. Dijo, si no fuera por ti y tu malvada madre, ¿cómo habría muerto mi Gracia? Si ella mató a mi Gracia, naturalmente debo dejarla sufrir el dolor de perder a su ser más amado. Con los años había cultivado pacientemente su poder, utilizando nuestro compromiso para erosionar gradualmente la influencia de mi madre en la corte, todo para vengar a Grace Liu. Pero, ¿qué tenía que ver la muerte de Grace con nosotros? Fue su propio buen padre, el difunto emperador, quien ordenó a los guardias de la sombra que se encargaran de ella, fingiendo que era un suicidio, todo porque era hija de una concubina. Casarse con ella no le permitiría explotar el poder de mi madre. Se lo expliqué, pero seguía sin creerme. Marcus Wu, como un demonio, me clavó un cuchillo en el estómago. El dolor me desgarró la cordura. Apreté los dientes, el sabor a sangre se extendía por mi boca. Grité. ¿Por qué no gritas? No gritaré. Si grito, mi madre se descorazonará. Empujó el cuchillo más profundamente, girando el mango hacia adentro. Aunque mi ropa ya estaba sucia hasta el punto de no poder soportarlo, estaba manchada de rojo. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par como si quisieran estallar. Es culpa mía. Lo que quieras, dirígelo hacia mí. Libera a Victoria. Libérala. ¿Alguna vez liberaste a Grace? Miró a mi madre con odio, me cortó el brazo de un tajo y luego las piernas de otro. Este golpe es por tu abuso de poder que mató a Grace. Este golpe es para sacrificar al espíritu de Grace en el cielo. Con este último golpe, Marcus me clavó el cuchillo en el pecho. Me levantó el corazón y lo arrojó ante mi madre. En medio del fuego abrasador, mi madre lloró hasta quedarse ronca y exhausta, con aspecto de estar enloquecida. Mi conciencia se disolvió gradualmente. Madre, no llores. Si hay otra vida. Si hay una próxima vida. Cuando abrí los ojos, estaba en el Palacio Beiyang. Marcus estaba arrodillado ante el emperador y la emperatriz, hablando con firmeza palabra por palabra, solo para pedir permiso para casarse con Grace Liu, la hija ilegítima de mi padre, como su consorte. Todo empezó con él. Si quería estar con Grace, yo cumpliría su destino. Quería ver, sin el poder de mi madre, cómo podría ascender al trono supremo. De repente animé a Grace a seguir adelante con la mayor sinceridad. Yo, Su Alteza el príncipe heredero, y mi hermana nos amamos de verdad. ¿Por qué Su Majestad no les concede su deseo? Innumerables exclamaciones resonaron en el gran salón. Incluso el príncipe heredero Marcus Wu, arrodillado en el suelo, me miró conmocionado.
Victoria, ¿te has vuelto loca? Marcus habló pero se detuvo de repente. Lo miré y le dije con calma, ¿cuando la gente busca algo, por qué temerle a la vida y a la muerte? Es mejor ser patos mandarines que buscar la inmortalidad. Si Su Alteza ya tiene a alguien en su corazón, ¿por qué debería yo destruir el destino de otros? Me volví hacia el emperador y le hice una reverencia. Este súbdito solicita humildemente a Su Majestad que decrete la anulación del compromiso entre este súbdito y Su Alteza el Príncipe Heredero. No. Hermana, ¿hablas en serio? Se oyeron dos voces a la vez. La primera era la de Grace, llena de pánico. La segunda era la de Marcus, con evidente alegría. Grace, ignorando los intentos de Marcus por detenerla, se arrodilló ante mí con lágrimas en los ojos. Humildemente le ruego a mi hermana que se retracte de sus palabras. Mi hermana es la hija mayor de los Wellington Lumayner. Solo la hermana y Su Alteza son la pareja perfecta. Que Su Alteza sienta algo por Grace es la fortuna de Grace. Pero Grace conoce su humilde posición y no se atreve a robarle el compromiso a la hermana. Grace originalmente tenía una apariencia delicada y lastimosa. Ahora, con los ojos llorosos, parecía aún más fría, hermosa y a la vez fuerte. En mi vida anterior, no interactué mucho con ella, pero sabía bien que distaba mucho de ser tan pura como aparentaba. Este gesto de retroceder un paso para avanzar dos hizo que Marcus la ayudara a levantarse sin vacilar, con la mirada llena de emoción y dolor. Su estatus actual puede ser bajo, pero ella y Victoria son hijas de la familia Lowe. No hay razón para que ella sufra afuera mientras Victoria vive cómodamente en la mansión como la hija mayor. La expresión del emperador se endureció, reconociendo claramente el significado más profundo cuando propuse romper el compromiso. Sin embargo, Marcus, cegado por la belleza, perdió la razón. Inmediatamente se inclinó 3 veces para suplicarle al emperador. Solicito humildemente al padre emperador que me permita traer a Grace de vuelta a la familia Lowe para reconocer su ascendencia. En mi vida anterior, cuando Marcus exigió romper nuestro compromiso, me negué. La emperatriz, por amor a su hijo, solicitó personalmente el decreto. En esta vida, tomé la iniciativa de proponerlo, y quien se arrodilló para solicitar el decreto fue el propio Marcus. El emperador agarró el cetro de jade y, sin decir palabra, lo golpeó directamente en la cabeza de Marcus. Veo que la belleza te ha hechizado y has perdido la cabeza. El pesado cetro de jade se desplomó y la sangre fluyó profusamente de su frente. La emperatriz, al ver sufrir a su hijo, entró en pánico y furia, y ordenó rápidamente la visita de médicos. Su Majestad, esta consorte y Su Majestad solo tienen un hijo, Marco. Desde niño Marcus ha sido comprensivo y nunca ha pedido nada. Ahora su único deseo es casarse con la persona que ama. ¿Acaso Su Majestad ha olvidado cómo superamos las dificultades para estar juntos? Si Su Majestad no está de acuerdo, esta consorte se quitará la corona de Fénix y se arrodillará aquí sin levantarse. El actual emperador llevaba 18 años en el trono. Conoció a la emperatriz durante un viaje a Jiangnan cuando aún era príncipe heredero, una simple lavandera. Se enamoraron a primera vista y al regresar, se casó con ella como princesa heredera. 2 años después del matrimonio, el emperador permaneció fiel a ella, sin tomar concubinas ni seleccionar bellezas, convirtiéndose en una leyenda. Pero como la emperatriz solo tuvo un hijo, Marco Wu, lo valoraba por encima de todo. Con la protección de la emperatriz desde su infancia, Marco había sido arrogante y dominante. Confiando en su estatus de príncipe heredero con el respaldo de la emperatriz, solía intimidar a los plebeyos y causar problemas, no había maldad que no cometiera. Sin embargo, ante mi madre y ante mí, era dócil como un conejito. Una vez pensé que su trato diferente hacia nosotros en comparación con los demás se debía al respeto a mi madre, la noble princesa mayor de Grannan, quien una vez protegió al emperador con su propio cuerpo. El emperador me designó personalmente como su futura princesa heredera. Creí que su docilidad era por respeto a nosotras. Pero solo al morir comprendí que esa docilidad era pura farsa. Albergaba un profundo resentimiento hacia mi madre. Cada logro de mi madre en la corte solo resaltaba la inutilidad de la emperatriz a los ojos del mundo. Cada vez que la gente me elogiaba, solo enfatizaba su incompetencia. Grace era la única que realmente conmovía su corazón. No quería vivir toda su vida a la sombra de mi madre y de mí.
Así que, por primera vez, desafió la voluntad del emperador. Sin embargo, después de casarme con él, mi madre y yo lo ayudamos con todo nuestro corazón, trabajando incansablemente para él en la corte, sin traicionarlo ni hacerle daño jamás. Pero al final, me encontré con la destrucción de mi familia. Era un lobo de ojos blancos que jamás podría ser domesticado. Aún tenía sangre en la cara. Mi madre rechazó su petición con frialdad. Padre se arrodilló garantizando que daría una explicación satisfactoria al emperador y la emperatriz, y luego, sin dudarlo, se llevó a Grace, quien aún se resistía a irse, con nosotros. La culpa es mía, toda mía. Dejé que Grace saliera a la luz, haciendo que el príncipe heredero se enamorara de ella. Si no te complace, compraré una casa en las afueras para mantenerla allí. Madre se giró y lo abofeteó con fuerza sin dudarlo. La ira se transformó en un dolor indisimulable. Richard Liu. ¿Recuerdas lo que me dijiste en nuestra noche de bodas? Cuando la mansión Wellington Lu se derrumbó, mi madre se casó con mi padre. En su noche de bodas, su padre le prometió a su madre que serían una pareja para toda la vida, que tenerla en esta vida era suficiente. Pero tan solo 3 años después de casarse, la traicionó, e incluso crió al hijo que tuvo con su novia de la infancia a la intemperie durante 15 años. Es mi culpa, pero Grace es inocente. Grace lo siguió con lágrimas cayendo gota a gota sobre el suelo de piedra azul. Ella exclamó con voz entrecortada: «Princesa, por favor, perdona a mi padre. Mientras lo perdones, Grace está dispuesta a irse para siempre y no volver a aparecer ante ti». Tras hablar, se volvió hacia mí Princesa Victoria, y me dijo: «No volveré a competir contigo por el título de príncipe heredero. Por favor, por el bien de mis 18 años como padre e hija, convence a la princesa de que ayude», como si estas palabras pudieran demostrar su concesión y sinceridad. Pero sus tácticas divisorias fueron realmente demasiado torpes. Subí rápidamente a mi madre al carruaje antes de que se enfureciera. En el carruaje mi madre estaba tan furiosa que golpeó repetidamente una mesa, con un sonido agudo. «Incluso tu propia hija quiere hablar por tu padre. ¿Cómo puedes creer que el príncipe heredero es realmente digno de convertirse en el futuro hijo del cielo?» Mi madre se quedó atónita un buen rato, y luego dijo con frialdad: «¿Qué tiene eso que ver con que me traicione?». Negué con la cabeza y le conté a mi madre lo que había sucedido en mi vida anterior, cómo murió Grace, lo que Marcus le hizo, cómo me trató y cómo la mató ante mis ojos. Mi madre se quedó atónita un buen rato sin poder hablar. Tras un momento de silencio, tembló y dijo: «Victoria, has sufrido tanto, es culpa de mi madre por no haberte protegido en tu vida anterior». Sonreí levemente, me picaba la nariz. Mamá hizo lo mejor que pudo. Fui yo quien no fue lo suficientemente cuidadosa, quien no vio a través de su corazón. El asunto de Grace y Marcus fue arreglado por papá tras bambalinas. Eso basta para demostrar que lleva mucho tiempo albergando malas intenciones hacia ti. Si ya son lobos con corazón de perro, ¿por qué no dejar que Grace se convierta en el cuchillo que los apuñale? Mi madre declaró que había renunciado por completo a mi padre y decidió dejarme a mí a cargo de todos los asuntos de la casa. Mi padre no se atrevió a objetar las palabras de mi madre, solo me detuvo en silencio después de cenar. «Victoria, papá siempre ha sabido que eres una niña comprensiva. Grace es amable y sencilla, sin grandes ambiciones, ten por seguro que no competirá contigo por nada. Cuando se case con alguien de otra familia, papá también se sentirá tranquilo. Después de 100 años, todo en esta mansión Wellington Law será tuyo». Reí fríamente por dentro. Si realmente era como decía mi padre, ¿cómo podría conquistar a Marcus? Pero como eran palabras de mi padre, insinuando que una hija como yo debía obedecer, esa noche ordené que prepararan un pequeño patio para Grace. Este patio era el más alejado de donde vivía. Originalmente se usaba para guardar tesoros raros, así que estaba decorado con gran lujo. Mi padre rara vez me elogiaba. «Grace, ¿por qué no le das las gracias a tu hermana?». Grace me hizo una reverencia, sus pestañas bajas apenas disimulaban la codicia y los celos en sus ojos. Grace le agradece a su hermana por acogerme con tanta amabilidad. Cuando papá encuentre un patio adecuado, me mudaré de inmediato y no molestaré más a mi hermana. Papá frunció el ceño de inmediato. «¿Qué dices? Victoria es tu hermana, ¿cómo puedes usar la palabra molestar?». Cantaban al unísono, esperando claramente que les pidiera que se quedaran.
En mi vida anterior sentí compasión, pensando que las faltas de los padres no deberían afectar a los hijos. Pero la premisa de que no deberían afectar a los hijos es que los beneficios tampoco deberían ir a ellos. Mi padre la trajo para provocarme en mi cara. ¿Cómo podría prescindir de ella? No perdonaría a nadie. Suavicé la voz. Mamá está de mal humor hoy. Debe estar esperando que papá la consuele. Déjamelo todo a mí. Papá debería ir primero con mamá. Papá no pudo decir más, solo le dio unas instrucciones a Grace antes de irse a regañadientes. Yo también me fui, pero varias de mis niñeras se quedaron. Cuando las niñeras prepararon la ropa de cama, no paraban de exclamar «Dios mío». Esta es la colcha de brocado de terciopelo de nubes que su majestad trajo miles de kilómetros desde el reino de Ana para entregársela a la princesa cuando alcanzara la mayoría de edad. Si dañamos accidentalmente este regalo imperial, me temo que el señor será inevitablemente culpado ante su majestad. Mientras preparaban agua caliente para lavar, las niñeras volvieron a exclamar «Vaya». Esta tina de madera está hecha de madera de agar dorada milenaria, extremadamente preciosa. Cuando Su Alteza el Príncipe Heredero fue personalmente a inspeccionar las inundaciones en el sur de Su, reunió a toda la región, pero solo consiguió este trozo de madera preciosa. A su regreso se lo regaló de inmediato a nuestra princesa. La princesa no soportaba usarlo, así que lo ha guardado hasta ahora. Al quemar incienso, las niñeras insistían en que este incienso fue elaborado especialmente por el renombrado maestro Zhao para la princesa cuando nació. Escuché que después el maestro Zhao declaró que nunca volvería a fabricar incienso. No subestimes este pequeño incienso, su valor podría equivaler a la fortuna de toda una familia. Así, la colcha de brocado fue reemplazada por algodón común, la tina de madera por bambú y el preciado incienso por el más barato de hojas de bambú. Cuando todo estuvo listo, las niñeras se reunieron y susurraron: «He oído que por una mujer, Su Alteza el Príncipe Heredero fue golpeado en la cabeza por su majestad y ahora se encuentra bajo arresto domiciliario». La emperatriz se quitó la horquilla de fénix y se arrodilló ante el estudio imperial, implorando a su majestad que la perdonara. Realmente no sé qué hechicera hizo que el príncipe heredero abandonara a nuestra maravillosa princesa e incluso provocó una ruptura con su majestad. Si descubro quién es, sin duda le rascaré la cara. Basta, basta, no chismees sobre asuntos de la familia imperial. Ten cuidado o perderás la vida. El rostro de Grace alternaba entre verde y blanco. El peine de madera que tenía en la mano había sido apretado hasta agrietarse, pero aún así forzó una sonrisa forzada. Niñeras, han trabajado duro porque no descansan primero. Las llamaré si necesito algo. Las niñeras respondieron al unísono y se fueron, cerrando la puerta. Oí que cuando se fueron, la expresión de Grace era realmente espectacular. Simplemente hice una mueca de desprecio. Esto fue solo el principio. Las niñeras atendían a Grace con devoción todos los días, pero siempre mencionaban sin querer los asuntos del palacio. Grace estaba tan preocupada por Marcus que no podía comer, deprimida todo el día. Marcus llevaba 7 días en huelga de hambre. La emperatriz lloró día y noche, lo que provocó que el asunto se extendiera por la corte y la retaguardia. Un príncipe heredero causando tal caos por una mujer, perturbando la paz de toda la corte, hizo que la gente suspirara y meneara la cabeza. Muchos ministros presentaron memoriales condenando a Marco con duras palabras, exigiendo al emperador un severo castigo para el príncipe heredero. Sin embargo, el emperador, que valoraba las emociones, tras soportar las lágrimas de la emperatriz durante varios días y los múltiples desmayos de Marco, finalmente se ablandó. Decretó que su padre debía aceptar a Grace como hija, inscribiéndola oficialmente en la genealogía familiar. Contando el tiempo, el día en que el emperador decretara la muerte de Grace estaba cerca. Conduje a casi 100 guardias de las sombras con la insignia de mando de mi madre a la mansión de la princesa mayor. Unos 50 se organizaron en secreto alrededor de Grace, turnándose para protegerla durante 12 horas sin descanso. El resto, según mis recuerdos, se dispersó por el río donde Grace se ahogó. Sin embargo, curiosamente, aunque Marcus había sido liberado de su arresto domiciliario y el emperador había decretado que el nombre de Grace se inscribiera en la genealogía, aún no había hecho nada con ella. ¿Acaso mis acciones fueron demasiado obvias, haciendo que el emperador sospechara de mis intenciones? No, el día que fui a la mansión de la princesa mayor,
usé la excusa de llevar las cuentas de mi madre, sin alertar a nadie. Además, los guardias de la sombra de mi madre eran comparables a los guardias imperiales del emperador. Por mucha gente que enviara para proteger a Grace, definitivamente no dejaría rastro. Debí haber pasado algo por alto. Medio mes después, la emperatriz trajo a Marcus a buscar a su madre para jugar al ajedrez. Pero ¿cómo podía alguien con antecedentes de la bandera como la emperatriz saber ajedrez? Era solo una excusa para llevar a Marcus a ver a Grace. En cuanto llegaron a la mansión, Marcus no pudo contenerse y nos dejó inmediatamente para ir directo a ver a Grace. La emperatriz se tapó la boca con una expresión cariñosa. Este niño, Marco, una vez casado, olvida a su madre. En ese momento el emperador aún no había accedido a anular mi compromiso con Marco. Mi título de futura princesa heredera se mantuvo. Sin embargo, la emperatriz llamó descaradamente a Grace su nuera, antes que mi madre y yo, insultándonos claramente. Esa chica, Grace, es hermosa y gentil, una excelente pareja para nuestro Marcus. ¿Para qué necesita este palacio mujeres fuertes? La empresa familiar es cosa de hombres. Las mujeres solo necesitan quedarse en casa y ser competentes ayudando a sus maridos y educando a sus hijos. ¿No lo crees, hermana imperial? Se me encogió el corazón. Mi madre era la noble princesa mayor de Granum. En vida del difunto emperador, lo acompañaba en los campos de batalla para matar enemigos. Tras su fallecimiento mantuvo una posición firme en la corte. Lo que más odiaba era oír a otros decir cómo deberían ser las mujeres y los hombres. Si alguien se atreviera a sermonearla sobre ser mujer delante de ella, hasta el emperador sería refutado hasta el cansancio. Enseguida comprendí que la emperatriz estaba provocando deliberadamente a mi madre. Podía enfadarse, podía refutar, pero no ahora. Di un paso al frente rápidamente, agarrando discretamente su mano a través de la manga. Las palabras de la emperatriz son, sin duda, muy acertadas. Victoria recibe con humildad sus enseñanzas. Me incliné sin mostrar insatisfacción, con una voz tan suave que nadie pudo encontrarle reproche. Pero en mi interior, una corriente subyacente me decía, emperatriz, ¿crees que has ganado? Mi madre me comprendió mejor que nadie. Con solo una mirada, reconoció mis pensamientos. Tras unas pocas respiraciones, la tristeza de su rostro se disipó al instante, reemplazada por una sonrisa amable. Cuando se giró para invitar a la emperatriz, hacía unos días, la mansión acababa de recibir seda del río Nube. ¿Querría la cuñada imperial venir a verla? La emperatriz forzó una sonrisa, con el rostro algo rígido. No hace falta. ¿Qué seda no tiene el palacio? No faltan esos pocos rollos. Que la cuñada imperial lo diga se equivoca. La seda de palacio es seda de palacio, pero esta es mi sincera intención. Espero que la cuñada imperial le dé la cara a mi madre. Mi madre fingió intimidad, abrazando a la emperatriz como si fueran buenas hermanas. Antes de irse me miró. Dejé escapar un leve suspiro casi tranquilizado. Después volví corriendo al patio principal. El patio principal y el pequeño patio de Grace estaban muy cerca. Con solo apoyarme en la pared, podía oír claramente la conversación de Marcus y Grace. Su Alteza, viéndolo bajo tanta presión, a Grace le duele el corazón. Grace detesta la impotencia, no poder ayudarte en nada. A diferencia de su hermana, que puede apoyarte en todo. Tonterías. ¿Cómo puedes compararte con ella? ¿No lo entiendes? Eres el tesoro más preciado de mi corazón. Todo lo que hace Su Alteza, Grace lo entiende. En realidad, no necesitas llegar tan lejos por Grace. El estatus de Grace es bajo, no merece tu sufrimiento. Si tú no lo eres, ¿quién lo es? Verte así me rompe el corazón. Cada día no puedo comer, solo espero abrazarte pronto. Por suerte llegaste hoy. Entonces abrázame cuanto quieras. Cuando te cases conmigo, te dejaré abrazarme todos los días. La dulce voz era suficiente para hechizar a cualquiera que la oyera. Pero ya no me importaba. Justo antes de que la emperatriz viniera, mi madre me contó que mi padre le había dado la mitad de sus bienes a Grace. Esto significaba que en su corazón, Grace se había vuelto más importante que mi madre y yo.
Un señor heredero de la mansión Wellington Liu realmente quería reprimir a la princesa mayor. Esto era algo que mi madre no podía aceptar en absoluto, y yo tampoco. Esa noche Grace lideró a un grupo de sirvientes que se dirigían a mi patio principal. A diferencia de su habitual apariencia débil, mostró arrogancia. De pie entre la gente con satisfacción, señaló a los sirvientes detrás de ella, hablando con altivez. Todos estos sirvientes me fueron recompensados por la emperatriz y su alteza el príncipe heredero. Temiendo que hicieran ruido y molestaran a mi hermana, los traje aquí para disculparse primero con ella. Si de verdad te molestan en el futuro, espero que mi hermana sea generosa y me perdone. Después de hablar, suspiró, mirándome fijamente con ojos sinceros. La gente de dentro es realmente diferente a la de fuera. Con solo una mirada de su amo comprenden sus deseos. Mi hermana me entiende, ¿verdad? Casi lo olvido, la emperatriz y su alteza parecen no haber recompensado nunca a sus sirvientes. Fingió arrepentirse de seguir provocando. ¿Cómo podían la emperatriz y su alteza, siendo seres supremos, asignar a la ligera a personas para servir a otros? Solo aquellos con estatus noble recibían tal trato. Seguí sus palabras, mirando al grupo de sirvientes detrás de ella. De hecho, eran personas que solían servir a la emperatriz y al príncipe heredero. Sin embargo, Grace se atrevió a ser tan arrogante por tan solo unos pocos sirvientes, la emperatriz y los sirvientes de Marcus. No era que no quisieran dármelos, sino que mi madre no se dignó a aceptarlos. Ordené que sacaran a Grace y a los sirvientes con sillas, y luego le pisé la muñeca con fuerza. Un estatus noble. Grace gritó de dolor, llorando y maldiciendo. Se lo diré al príncipe heredero. Mi ánimo mejoró al instante. Usé la punta de mi zapato manchada de sangre para levantarle la barbilla, diciéndole fríamente, te ves bastante bonita, pero no tienes cerebro. Grace se levantó descuidadamente con el rostro desfigurado, temblando mientras alejaba a la gente. ¿Qué quieres decir? Me refiero a además de aferrarte a los hombres. ¿Qué más puedes hacer? ¿Son los hombres tu cielo y tu tierra? ¿No puedes vivir sin ellos? Hasta un perro, al ser insultado, sabe ladrar un par de veces para resistirse. Pero tú, tus extremidades, tus colmillos, son solo para presumir. Solo sabes enrojecerte los ojos y llorar, diciendo, se lo diré al príncipe heredero. Díselo, ¿y luego qué? Que me pegue. Que me mate. No seas ridícula. Mi madre es la princesa mayor de Granum, la única funcionaria de la corte, una persona por encima de 10.000 por debajo, y también su tía. Y yo soy la hija de su tía. Si me toca por ti, ¿crees que esos censores lo dejarán estar? Un solo escupitajo podría ahogarlo. O podrías pedirle que te recompense con más sirvientes. Pero mira a los sirvientes detrás de ti. Te tiro, te pateo, y solo saben arrodillarse en el suelo temblando, suplicándome misericordia. ¿Por qué? Porque aunque sean de palacio, una vez que lo dejan, siguen siendo solo sirvientes. Pero en este sentido, yo soy el amo. ¿De qué estás tan orgulloso? ¿En qué te sientes superior? Díselo al príncipe heredero, pero ¿qué sentido tiene? Nunca vi a Grace como una oponente. Para mí solo merecía desprecio como los de arriba miran a los de abajo. Pero hay un dicho sobre naufragar en la cuneta, y Grace era esa cuneta. No dejaría que la tragedia de mi vida anterior se repitiera, así que me rebajé para hacerle entender que era noble, que era vil, que yo era noble. Era humilde. Grace le abrazó la mano y se marchó en silencio con expresión sombría. Sí, solo una inútil, qué risa. Cuando Marco y la emperatriz se esforzaron tanto por apoyarla, primero solicitando un decreto para que su padre inscribiera su nombre en la genealogía, y luego organizando a gente para que la ayudara. Sobre todo la apariencia jactanciosa de la emperatriz ante su madre, como si la familia imperial acabara de alcanzar un gran logro. ¿Y qué? Mientras no hubiera un decreto que anulara nuestro compromiso y la nombrara princesa heredera, no podía hacerme nada. Mientras no pudiera hacerme nada, la mantendría aplastada bajo mis pies. ¿Pero por qué no se había emitido aún el decreto? ¿Por qué? Un pensamiento cruzó mi mente de repente, despertándome de golpe. Así que eso era todo.
Unos días después, la emperatriz ofreció un banquete otoñal para contemplar las flores. Al principio no tenía intención de prestarle atención a Grace, pero ella me provocó deliberadamente en el corredor de las 9 curvas. Se empecinó en mostrarme delante de mí el brazalete de jade verde del emperador que la emperatriz le había regalado. Este es el brazalete de jade verde del emperador que la emperatriz le regaló personalmente. Oí que originalmente estaba destinado a ser entregado a la princesa heredera el día de su boda, pero ahora me lo han dado a mí. Mi hermana no se enojará, ¿verdad? Mira este jade nube, mira este color, es realmente encantador. Qué lástima que solo haya una pulsera. Me temo que mi hermana no tendrá la fortuna de recibirla. En mi bóveda de joyas, tenía un bloque de jade verde emperador en bruto, tan alto como media persona. Aún así, ella atesoraba este pequeño brazalete como si fuera algo precioso. Me detuve, la agarré de la muñeca y puse su mano sobre mi pecho. Se sobresaltó y gritó: «Hermana, ¿intentas arrebatármelo?» Yo también quiero dárselo a mi hermana, pero esto me lo regaló la emperatriz. Si mi hermana lo acepta, me temo que la emperatriz no estará contenta. Sonreí levemente y le dije en voz baja: «Grace, eres una auténtica estúpida. Déjame darte una lección, los sabios saben ocultarse, los necios aman presumir». «¿Qué quieres decir?» Grace se quedó atónita un momento. Mientras ella estaba aturdida, caí hacia atrás, fingiendo que me había empujado al estanque. Cuando abrí los ojos, había vuelto a la mansión. No fui yo quien la empujó. Ella misma se desplomó. Grace se arrodilló en el suelo, dejando al descubierto su esbelto y rubio cuello. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras agarraba la túnica de mi padre. Pero todas las damas y doncellas presentes podían atestiguar que primero me había provocado y luego me había empujado al estanque. Los ojos de mi madre se enrojecieron al ordenar a 2 niñeras que la sujetaran con fuerza, luego dio un paso adelante y la abofeteó con fuerza varias veces. «Si mi hija no despierta, al primero que mataré para enterrarla con ella serás tú». El hermoso rostro de Grace se llenó de huellas rojas y brillantes. Lanzó una mirada suplicante a su padre, pero sus ojos solo reflejaban decepción. Su rostro palideció, su cuerpo se tambaleaba como si estuviera a punto de desplomarse en cualquier momento. Incluso podía imaginar la escena. De no ser por la protección del príncipe heredero y su padre, la habrían enviado al Ministerio de Justicia en lugar de arrodillarse aquí, soportando la ira y los regaños de su madre. Esta fue la lección que le enseñé. Tenía miles de maneras de usarla para lograr mis objetivos. Porque en esta vida, ya no era como en la anterior, donde fue asesinada por alguien enviado por el emperador, después de que su madre causara caos en la corte. Usaron su muerte para incriminar a mi madre por amar demasiado a su hija y cometer errores. En esta vida podría convertirla en una herramienta para reclamar todos los bienes de mi padre. De no haber investigado la estrecha relación entre mi padre y el príncipe heredero, tal vez nunca habría adivinado la verdad tras las trágicas muertes de mi madre y la mía en mi vida anterior. Fue una conspiración urdida por el propio padre y el emperador. Usaron la muerte de Grace para incitar a Marcus a casarse conmigo, en realidad para usurpar gradualmente el poder de mi madre. Cuando el poder de mi madre cayó completamente en manos del emperador y Marcus, perdimos nuestro valor. Luego nos mataron. El difunto emperador dijo una vez que si mi madre fuera hombre, este imperio le pertenecería. Solo por esa frase, aunque mi madre nunca tuvo la intención de rebelarse contra la corte, el emperador seguía desconfiando de ella. ¿Cómo se puede permitir que otros duerman tranquilos junto al trono? Su padre era el más leal sable del emperador. Solo porque su madre se dignó a casarse con él, rompiendo su matrimonio predestinado con la madre de Grace. Cuando Grace la dio a luz, murió de parto. En ese entonces, su padre paseaba por el lago con su madre, admirando la primavera, sin siquiera poder verla por última vez. Odiaba a su madre, creyendo que si no lo hubiera obligado a ir de excursión, la madre de Grace no habría muerto. Aunque compartían cama y almohada, albergaba resentimiento día y noche, incluso deseando matarla. Papá no amaba a mi madre, ni me amaba a mí. Ni siquiera amaba de verdad a Grace. Solo amaba a esa dulce mujer como un loto blanco en sus recuerdos. Tras caer al estanque me lastimé. Durante el otoño en la ciudad imperial, con fuertes vientos, el médico me sugirió ir a la ciudad del sur para recuperarme.
Al principio mi padre no estuvo de acuerdo, pero derramé algunas lágrimas y con mi madre a mi lado, tuvo que ceder. Sin embargo, puso la condición de que quienes me cuidaran debían ser seleccionados personalmente por él, aparentemente para mi beneficio, pero en realidad para vigilarme en secreto. El día de mi partida, mi padre fue a juicio y no había regresado. Grace se mantuvo firme en su inocencia y se negó a despedirme. Mi madre me apretó la mano con fuerza, y sus ojos se fueron empañando poco a poco. Victoria, has sufrido mucho estos últimos días. Mi madre es realmente inútil, incapaz de protegerte. Le sequé las lágrimas con ternura abrazándola. Mamá es la mejor madre del mundo. Victoria tiene muchísima suerte de tener una madre como tú. Este viaje durará al menos medio año, o como máximo 1 o 2. Tengo que preocupar a mi madre con asuntos de Mane. Mi madre solo necesita recordar lo que te dije ayer. Ya sea ante mi padre o en la corte, si puedes evitar la ira, no te enfades. Aguanta y espera el regreso de Victoria. Mi viaje no fue solo para sanar, sino para prepararme para una futura confrontación con el Hijo del Cielo. En esta dinastía, ninguna mujer había reclamado jamás el trono, simplemente porque el mundo creía que las mujeres debían permanecer en los aposentos interiores, sirviendo a sus maridos y educando a los niños. Creían que las mujeres debían ser como canarios en jaulas, con los pies atados con cadenas de oro. Cuando estaban contentas, abrían la jaula para que el pájaro pudiera volar un poco. Cuando no estaban contentos, le cortaban la comida, destrozaban la jaula, incluso le cortaban las alas y estrangulaban al ave. Incluso alguien del estatus noble de su madre, a pesar de ser la primera funcionaria femenina en la historia de la corte, solo recibió una sentencia del difunto emperador. Algunos eran hombres. Aún así, tuvo que ser obligada a casarse con alguien que no la amaba como a todas las demás mujeres, e incluso tuvo que soportar a diario las preocupaciones y las intrigas del emperador por parte de su propio compañero de cama. Solo porque les había arrebatado el poder. Pero en este mundo quienes tienen talento merecen el poder. Si ellos pueden sentarse en el trono, ¿por qué nosotros no? Durante 2 años en la ciudad del sur, evadí astutamente toda la vigilancia de mi padre. Con la velocidad del rayo confisqué todos los bienes, tanto ocultos como públicos, que poseía. Incluso las propiedades que él había otorgado, las destruí por completo. Simultáneamente acumulé grano en secreto, forjé armas y cultivé talento. Por parte de mi madre, ella usó su condición de princesa mayor para liderar proyectos de irrigación, expandir el cultivo y establecer academias y escuelas. El emperador entró en pánico. Regresé a la ciudad imperial. Mi madre ofreció un banquete con invitados de todas partes. La emperatriz también vino a felicitarme, trayendo un decreto imperial que nombraba a Grace princesa heredera y fijaba la fecha de la boda. El rostro de la emperatriz resplandecía como la primavera. Victoria, eres una buena chica, creciste con Marcus desde la infancia. Pero es una verdadera lástima que no pudieran llegar juntos al final. Ahora también eres mayor de edad, y después de todo, Marcus es el príncipe heredero. Creo que lo entiendes, ¿verdad? ¿Lo entiendes? ¿Por qué no iba a entenderlo yo? Quería usar el banquete para desconfiar de mi madre, mientras que ella conservaba su buena reputación. Lo que quería decir era que su hijo era noble, mientras que yo no lo era. Pero ¿cómo podía ser tan fácil? Madre no permitió que la emperatriz arruinara el banquete ni guardara rencor. En cambio, sonrió radiantemente. Hermana imperial, suegra, habla mal. Victoria y Marcus crecieron juntos. Naturalmente ella desea su bienestar. Quienes no tienen fortuna no pueden vivir en lugares afortunados. También me alegro por él al ver al príncipe heredero finalmente unido a su amada. La emperatriz mostró una pizca de duda, sin comprender por qué su madre mantenía una sonrisa y parecía tan íntima como hermanas a pesar de tal provocación. Su madre la apartó antes de que pudiera reaccionar. Antes de irse, mi madre se giró y me miró con una ceja enarcada, con los ojos llenos de risa burlona, como diciendo, Victoria, ¿no te fue bien a mi madre? Pero solo yo sabía que la siguiente frase que mi madre quería decir era, los afortunados no entran en los templos, los desafortunados entran en las cámaras imperiales. Después del banquete el drama continuó. Esa noche Grace volvió a guiar a una multitud que se agolpó en mi patio principal.
Ahora que el emperador la había decretado princesa heredera, su estatus ya no era el mismo. Su residencia había sido mejorada según su posición, con el doble de criadas y niñeras. En cuanto llegó me exigió que me arrodillara y me marchara. Solo sonreí, diciendo que después de 2 años separados, ella aún no había madurado. Ah, pero eso no era del todo cierto, había progresado un poco. Le había confiscado todos sus bienes, sin dejarle ni un centavo, obligándola a vender mis pertenencias en secreto. Una niñera a mi lado rió fríamente, hablando sin rodeos. La segunda señorita es realmente demasiado arrogante. ¿Quién de las familias nobles no sabe que nuestra princesa nació con toda la mansión bañada en luz roja, con 24 fénix sobrevolando el tejado durante 12 horas? Ella, bendecida por el mundo, su majestad decretó especialmente que nuestra princesa solo debía arrodillarse ante el cielo, la tierra y sus padres biológicos. Nadie más merece que se arrodille, y mucho menos la segunda señorita, que es solo una princesa heredera que ni siquiera se ha casado. Grace se puso roja de ira. Abofeteó furiosamente a la niñera. Cuando esta princesa heredera habla, ¿cómo se atreve una esclava como tú a interrumpir? Los sirvientes de la princesa Wellington son unos incultos. La niñera me miró con tristeza, pero al cruzarse con mi mirada, tembló de inmediato y se arrodilló, suplicando, «Princesa, perdóname la vida». El rostro de Grace mostró brevemente satisfacción. Los sirvientes no entienden las cosas. Les estoy enseñando para mi hermana. Hermana, no me culparás, ¿verdad? Agité la mano levemente, sonriendo levemente. Pero al instante siguiente Grace estaba firmemente sujeta por 2 fuertes niñeras. ¿Qué haces? Suéltame. Soy la princesa heredera. Las 2 niñeras no dijeron nada, solo le dieron una bofetada, de izquierda a derecha, tan rápido que su hermoso rostro se hinchó como la cabeza de un cerdo. Sonreí levemente y di un paso adelante lentamente. Mi hermanita no sabe cuál es su lugar. ¿Has olvidado la lección de hace 2 años? Como hermanas, la mitad de la sangre que corre por nuestras venas es la misma. O como tu hermana mayor, es justo enseñarle a una hermanita tan ignorante como tú. Hice una pausa, mirando fijamente su rostro hinchado y rojo, con voz suave pero llena de burla. En realidad, estas bofetadas deberían haberlas dado yo, tu hermana mayor, enseñándote personalmente. Pero tú misma enseñaste a los sirvientes. Eso debe significar que te has puesto a su nivel. Entonces deja que los sirvientes te enseñen como es debido en mi nombre. Golpeé a Grace y la amenacé con cortarle el pelo para que no pudiera casarse si no se portaba bien. Como resultado entró en pánico, palideció y lloró mientras corría a buscar a Marcus. Al día siguiente desde temprano, Marcus estaba en mi patio señalando y gritando, «Victoria Liu, te has pasado. Grace es mi futura esposa, ¿cómo te atreves a golpearla? ¿Aún tienes algún respeto por este príncipe heredero? Hacía 2 años que no lo veía. Sin mí en la ciudad imperial, se había vuelto mucho más desenfrenado. Se atrevió a usar ese tono para hablarme. ¿Lo habría olvidado? Cuando éramos jóvenes, estudiando con el gran tutor, cada vez que intimidaba a otros jóvenes señores, ¿quién era el que lo agarraba del cuello y lo golpeaba hasta casi matarlo? Sin embargo, no me sorprendió. En mi vida anterior, mi madre y yo morimos trágicamente en la mansión a manos suyas. Eso demostró con creces que su naturaleza era dominante y cruel. Solo por temor a mi madre fingió ser dócil ante ella. Lo invité al patio como era debido. Creyó que le temía y de inmediato mostró desprecio, incluso ordenándome con arrogancia que sirviera té. Tomé la bandeja, serví una taza de té frío y sin dudarlo, se la eché directamente en la cabeza. Ni siquiera te has casado. Y yo le estoy dando clases a mi hermanita. ¿Acaso Su Alteza, el príncipe heredero, también quiere interferir? ¿O prefieres acompañarme al Salón del Loto a pedir una audiencia con tu tío y preguntar quién tiene razón y quién no? Tu tío es el mismísimo Hijo del Cielo y le resulta inconveniente entrometerse en los asuntos internos de sus súbditos. ¿Podría Su Alteza, el príncipe heredero, ser más poderoso que el Hijo del Cielo? Lo miré con una leve mueca de desprecio, con un tono burlón pero cortante. Solo tú, digno de que te sirva té. Tu cabeza solo tiene esta cantidad de agua, ni siquiera la suficiente para mantener vivo a un pez.
Aún así, ¿quieres que te sirva? Marcus no pudo refutarme. Enfadado, se fue con la intención de encontrar la gracia para desahogarse. Inmediatamente ordené que le metieran trapos en la boca y lo subí a un palanquín, dirigiéndose directamente desde la puerta principal de mi patio hacia el palacio. Ni siquiera llegó a verle la cara a Grace. Mi padre acababa de terminar la corte y vino a buscarme apresuradamente. Pero para entonces la historia de Marcus irrumpiendo en la habitación de una doncella en busca de amor se había extendido por toda la ciudad imperial, causando un gran revuelo. Victoria, fuiste demasiado imprudente. El príncipe heredero te regañó con unas palabras por cortesía. Debiste haberlo soportado. ¿Por qué causar problemas hasta el punto de afectar tu reputación? Parpadeé, incapaz de creer que esas palabras salieran de la boca de mi padre. Lágrimas de agravio fluyeron. Padre, sabes claramente por qué castigué a mi hermana. Hace 2 años me robó a mi prometido y me empujó al agua. Tuve que recuperarme durante 2 años para recuperarme un poco. Sin embargo, cuando regresé quiso echarme de mi patio. Ya no lo soportaba. Pero Grace es la futura princesa heredera. Al hacer esto, ¿has considerado cómo se enfrentará mi padre a su majestad, la emperatriz y a todos los funcionarios civiles y militares? Desde que confisqué en secreto todos los bienes de mi padre, Marco ya no recibía ningún beneficio de él. Su relación se había distanciado. Sin la gracia, quizás Marco lo habría abandonado hace mucho tiempo en la corte. El pueblo de la madre lo presionó abierta y secretamente. Aunque el emperador intentó protegerlo, muchas de sus fallas quedaron expuestas. Su carrera oficial se enfrentaba a dificultades. Ahora parecía haber depositado todas sus esperanzas en la gracia. Al verme causar problemas con Marcus, deseó poder matarme en el acto. Intenté reprimir mi dolor, bajando la voz para admitir mi culpa y mostrar sumisión. Solo entonces se sintió temporalmente satisfecho, y se marchó para encontrar la gracia. Al ver su figura desaparecer, calculé en silencio el día de su muerte. Era temporada de cosecha. Según los recuerdos de mi vida anterior, en medio mes, los enemigos del norte invadirían las fronteras para saquearlas. Un mes después, las tropas de élite enemigas del norte atacarían directamente las defensas fronterizas, iniciando oficialmente la guerra entre ambos países. En mi vida anterior, las líneas del frente estaban estancadas, el tesoro nacional estaba agotado, las provisiones no se podían transportar a tiempo, la moral de los soldados decayó y las batallas se perdieron repetidamente. Tras consultar con la corte, resultó que nadie se atrevía a asumir la responsabilidad. Cuando todos temían la muerte, madre, con su condición femenina, escoltó personalmente las provisiones y dirigió a las tropas a la batalla, a cambio de 100 años de paz para el Granum. Pero al final, fue encarcelada por Marco, acusada de perjudicar al príncipe heredero y de conspirar con enemigos para traicionar al país. En esta vida, yo personalmente pondría a Marcus en un dilema. Tendría que elegir entre la belleza o el imperio. Desde que Marcus llegó a mi patio, Grace había estado en silencio durante varios días. No me causó problemas ni fue a buscar al príncipe heredero ni a mi padre para quejarse. Hoy, mientras leía en el largo pasillo, alguien enviado por madre me informó: princesa, la princesa mayor acaba de recibir una piedra de jade rojo sangre y quiere que vengas a ver qué joyas debería hacerse. Cuando sin querer, miré por la curva del pasillo y vi un atisbo de ropa rosa y azul, me detuve un momento. El jade rojo sangre era extremadamente raro. ¿De dónde provenía? Es un tributo de las regiones occidentales. La emperatriz encargó que alguien lo entregara, diciendo que era una disculpa en nombre del príncipe heredero. Asentí. Qué conveniente, el brazalete de mi madre se rompió hace unos días. Este jade rojo sangre podría usarse para hacer un brazalete nuevo para ella. Cuando volví a mi libro, había desaparecido. Les pregunté a las criadas: ¿alguna de ustedes ha visto mi libro? Todas negaron con la cabeza. Suspiré levemente. Bueno, si se perdió, se perdió. Era solo una historia sobre jugar con fuego delante de los nobles. Algún sirviente debió verlo y llevárselo. Medio mes después, como era de esperar, se aproximaba la guerra. Pero madre se desplomó repentinamente en el salón del loto. Una vez acostada, no pudo levantarse durante 2 meses.
El frente enviaba informes urgentes constantemente, la situación era extremadamente crítica. El emperador se preocupaba tanto que pasaba noches sin dormir, a menudo pasando la noche en el estudio imperial pensando. La emperatriz venía a verme cada pocos días y me preguntaba, Victoria, ¿es realmente tan grave la enfermedad de tu madre? Permanecí junto a su lecho día y noche sin descansar, con el rostro pálido y los ojos hundidos. Una vez mi madre fue a la batalla y mató a sus enemigos. Su cuerpo quedó herido. Ahora, con los vientos otoñales, viejas heridas resurgen con dolor. El médico dijo que necesitaba reposo absoluto, sin 3 o 5 años, no podría recuperarse. Al oír esto, el rostro de la emperatriz se ensombreció al marcharse, sumida en la contemplación. Tras marcharse, mi madre abrió los ojos e intercambió una mirada conmigo. ¡Qué ridículo! El emperador era en verdad un cobarde e hipócrita hasta el extremo. Normalmente temía que los escondites de madre lo eclipsaran, y siempre encontraba maneras de contenerla. Ahora, con los problemas fronterizos, esperaba que ella arriesgara su vida de inmediato por él. No solo eso, sino que no se atrevió a hablar. Temiendo quedar mal ante funcionarios y ciudadanos, envió a la emperatriz a buscar información, utilizando su mano para investigar la situación. A pesar de su cobardía e inutilidad, nadie lo supera. Marco era aún más inútil. Al enterarse de las sucesivas derrotas en el frente, buscó de inmediato aliarse con los funcionarios civiles, temiendo que alguien que le guardase rencor lo empujara al campo de batalla. Pero los ciudadanos no soportaron el estancamiento de la corte. Grupos de personas se arrodillaron ante las puertas del palacio, suplicando al Hijo del Cielo que dirigiera personalmente el ejército. El emperador se vio obligado a usar la excusa de que el país no podía prescindir de un gobernante ni un solo día, impulsando a Marco a la cabeza. La cobardía del emperador, su miedo a la muerte y al mismo tiempo, su deseo de mantener una buena reputación, se manifestaron sin disimulo. La emperatriz, preocupada por su hijo, se declaró en huelga de hambre sin comer ni beber. Arrodillada ante el salón, lloró durante 3 días, pero no logró cambiar la decisión del emperador. El día de la partida, los ciudadanos se congregaron a ambos lados del camino para despedirlos. A las puertas de la ciudad, Grace se arrojó a los brazos de Marcus, llorando tan fuerte que casi se ahoga. Su Alteza debe regresar sana y salva. Marcus bajó la cabeza con ternura para convencerla. Regresaré. Grace, espérame cuando regrese triunfalmente. Sin duda, te haré llevar la corona de Fénix y el manto rojo de boda para casarme contigo. La despedida de 10 millas fue trágicamente conmovedora, conmovió a la gente. Pero en cuanto se dio la vuelta, Grace se puso ropa de hombre y la siguió en secreto. Antes de irse, trajo una pequeña bolsa y se detuvo en mi patio para presumir. Hermana, preferiría sacrificar tu reputación para unirte a Su Alteza el Príncipe Heredero, pero aún así no pudiste vencerme. Su Alteza dijo que si se aleja de mí, aunque sea un solo día, no puede vivir. Ahora debo ir a buscar a Su Alteza. Era realmente ridículo, incluso en ese momento. No se olvidó de venir a mi patio a causar problemas. Pero, después de todo, seguía siendo su hermana mayor. Aún quedaban consejos por dar. Los campamentos militares son lugares a los que las mujeres no pueden entrar sin más. ¿Lo has pensado bien? Poder ver a tu amado siempre fue una alegría, y Grace no era la excepción. Su hermoso rostro estaba lleno de expectación. Hermana, no se preocupe. Su Alteza el Príncipe Heredero ya ha hecho los arreglos. Al ver que no podía disuadirla, tuve la amabilidad de pedirle a alguien que trajera una armadura dorada. Pero ni siquiera la miró y la tiró directamente al suelo. Gracias, hermana, pero no hace falta. Su Alteza me protegerá por completo. Qué lástima que mi hermana no tenga la misma fortuna que yo. Hice que alguien recogiera la armadura y la guardara. Las mujeres más insensatas son las que atan todo su futuro a un solo hombre. Los hombres son las criaturas más volubles, cuando están enamorados, pueden arrancar estrellas del cielo. Cuando odian, pueden desgarrar la carne y arrancar los huesos de la persona que una vez juraron amar para siempre. Son hipócritas, mentirosos, demasiado arrogantes y traicioneros. Incluso pueden explotar a sus seres queridos. El emperador aprovechó la estupidez de la emperatriz para lidiar con su madre. Mi padre explotó a la hija de la mujer que amaba para oponerse a mi madre.
Marcus soportó durante años y finalmente usó un cuchillo para cortarme los huesos mientras empujaba a mi madre a una muerte agonizante en una columna de cobre. En momentos de vida o muerte, ¿cómo podría Marcus bloquear voluntariamente una espada por Grace? Se lo había advertido innumerables veces, pero las palabras bonitas son difíciles de escuchar. Demonios buscan la muerte. Solo podía rezar para que sobreviviera y regresara, para vivir y ver con sus propios ojos el rostro detestable del hombre al que tanto amaba. Sin embargo, la partida de Grace trastocó por completo los planes de su padre. Originalmente su intención era usar la mano de Grace, mientras su madre estaba gravemente enferma, para infiltrar influencia en la retaguardia de los clanes principales, debilitando gradualmente su influencia. Una vez que controlara la retaguardia, Marcus se haría con el poder de la corte y aprovecharía la oportunidad para eliminar a su madre. En ese momento vengaría a la persona que albergaba en su corazón y escaparía de la sombra opresiva de su madre para siempre. Pero en ese momento crucial, Grace se marchó. Mientras tanto, la enfermedad de mi madre mejoró, incluso podía levantarse de la cama y caminar. Mi padre estaba preocupado, pero no podía demostrarlo, solo reprimiendo sus emociones. Sonrió amablemente aceptando el recipiente de mis manos con la mirada llena de preocupación. Señora, debe recuperarse pronto. Este esposo aún espera montar a caballo en gira con usted. Viéndolo cualquiera pensaría que papá es un esposo modelo. Pero los dedos que sostenían el fondo del botiquín eran blancos como el hueso, y apenas revelaban su ansiedad interior. Mamá bebió la medicina de su mano, mencionando con indiferencia los tesoros raros de mi patio. Dentro de un momento será el cumpleaños de Victoria. Pensando en los regalos que se acumulan en el patio de ese niño, me temo que pronto no cabrán todos. En 2 días, llama a alguien para que los inventaran y luego muévete a un lugar más grande. La expresión de mi padre se endureció por un instante. Aunque intentó ocultarlo, reveló algo de pánico. Ese patio ya es el más grande de la mansión. Si cambiamos de ubicación, solo tendríamos que trasladar todo al patio principal de Victoria. O quizás olvídalo. No hay necesidad de cambiar. Madre tomó un sorbo ligero de medicina, con la comisura de los labios curvada hacia arriba como si no hubiera notado nada. Pero cuando su mirada me recorrió, estaba llena de risas casuales, como diciendo, mira, niña, solo es capaz de esto. En ese pequeño patio se habían robado y vendido bastantes objetos valiosos por gracia. La mayor parte del dinero fue para mi padre. Papá usó todo ese dinero para mantener a Marcus. Si hacemos un inventario ahora y la lista no coincide con la realidad, mamá sin duda investigaría a fondo. ¿Cómo pudo dejarlo pasar? Como Victoria, incluso su hija. Si la mansión no puede albergarlo, ¿no podrían albergarlo otros lugares fuera de ella? ¿No queda todavía un patio vacío en el callejón Laiming? ¿Por qué no encargar que lo limpien y trasladar allí las cosas de Victoria? No. Padre protestó de inmediato. Al darse cuenta de su desliz, forzó una sonrisa. Ese lugar tiene multitudes complejas. Si alguien celoso la espía, ¿qué pasa? ¿Qué tal si hago que excaven más en el patio actual para ampliarlo un poco? Pero esa explicación no fue suficiente para convencer a mi madre. Esto no funcionará, aquello tampoco. Eres realmente inútil. Si la mansión real no puede con todo, mejor trasladarlo todo a la mansión de la princesa. Para un hombre que lo llamaran inútil significaba que el resentimiento se había acumulado hasta el extremo. Esa noche en el botiquín de mi madre apareció veneno misteriosamente. Mi madre vertió la medicina en una maceta, con la mirada perdida mientras veía cómo el líquido caía. ¿De verdad que me quiere muerta? Suspiré suavemente con voz suave. Que una mujer malgaste su esfuerzo en un hombre es la mayor estupidez. En mi vida anterior, morí una vez. Su padre enfermó por envenenamiento. Su madre montó en cólera, sembrando el caos en el Ministerio de Justicia, exigiendo que encontraran al culpable en menos de medio mes. De lo contrario, iría al Salón del Loto a denunciar la injusticia. El ministro de Justicia estaba tan asustado que no se atrevió a levantar la cabeza antes de encontrar al culpable. Descubrieron accidentalmente que Grace había estado vendiendo tesoros de mi patio a escondidas y dándole dinero a su padre para contrabando y armas. Delitos graves castigados con la muerte de 9 generaciones.
Seguir el rastro condujo a conexiones turbias con Marco. Nadie podía entenderlo, el emperador actual solo tenía a Marco como hijo. Todo el Granum sería suyo en el futuro. Entonces, ¿por qué cometería semejantes actos de traición? Pero ahora Marcus estaba en la frontera luchando contra enemigos del norte, así que solo podían encarcelar temporalmente a su padre. Su madre envejeció 10 años de la noche a la mañana. Vestía ropas blancas sencillas, usando la insignia de mando imperial femenina otorgada por el difunto emperador para intercambiarla por gracia, pidiéndole al emperador que perdonara la vida de su padre. El emperador asintió. La insignia de mando femenina simbolizaba el estatus cortesano de su madre, la gloria que había ostentado durante décadas. El día que su padre fue liberado de prisión, su madre vestía la misma ropa que cuando lo conoció. El tiempo pasa demasiado rápido. En un abrir y cerrar de ojos, llevamos casados tantos años. Las décadas no pueden con el tiempo. También he pasado de ser una jovencita fresca a una anciana. Le prendí una horquilla dorada en el moño, mirando a través del espejo de bronce las arrugas en las comisuras de sus ojos. Las décadas no pueden con la belleza. Mamá sigue tan hermosa como siempre. Sonrió, tocándome suavemente la frente. Tu boca es dulce como la miel. Madre rió con ganas, aparentemente de muy buen humor. ¿Quién habría pensado que alguna vez la consideraron la belleza número 1 del Granum, antaño apreciada por el difunto emperador? Padre fue sacado de la prisión con el pelo blanco, el cuerpo lleno de heridas sin ninguna parte intacta. Pero cuando vio a madre, sus ojos brillaron con una capa de tristeza. Señora, me hicieron daño. Mi madre sonrió suavemente, asintiendo levemente. Lo sé. Los ojos de mi padre se iluminaron de inmediato. Créeme, me hicieron un gran daño. Ve a ver a su majestad pronto. Dile que nunca he sido desleal. Mi madre simplemente negó con la cabeza suavemente, haciendo una pregunta sin relación. El 12 de marzo del año 36 de Yuanjia, seguí a la emperatriz viuda a la montaña de la flor de melocotón para adorar a Buda y fui atacado por asesinos. Bloqueaste un golpe de espada por mí. Lo planeaste tú. El rostro de mi padre palideció como si recordara algo, y su voz se tornó de pánico. Escúchame, te lo explico. Mamá negó con la cabeza, interrumpiéndolo. No necesito explicaciones. Solo quiero que respondas sí o no. Padre temblaba arrastrándose hacia ella, con la voz quebrada. Señora, escúcheme. Tuve mis dificultades. Madre suspiró con los ojos llenos de arrepentimiento. Ya te di una oportunidad. Después de hablar, se dio la vuelta y se fue, su túnica barriendo como si cortara todos los lazos. Bajé la cabeza, mi mirada se cruzó con la de mi padre, que suplicaba con desesperación. Era como un perro sin dignidad, suplicando desesperadamente. Victoria, por nuestros 18 años como padre e hija, por favor, suplica a tu madre por mí. Retrocedí medio paso con la voz fría. Cuando envenenas a tu madre, papá seguramente sabía que este día llegaría. La expresión de papá cambió al instante. Me fulminó con la mirada, con los ojos llenos de odio. En efecto, eres algo nacido de ese poder, vientre de mujer hambrienta, hecha de la misma tijera que tu madre. Nunca debí haberte retenido desde el principio. Sus palabras aludieron a cuando tenía 7 años y me mordió una serpiente venenosa. Ese día, mamá y papá discutieron acaloradamente, aunque no sabía por qué. Al ponerse el sol, estaba solo en el patio recogiendo peonías. Pensé que si recogía algunas hermosas, mi padre podría usarlas para hacer las paces con mi madre. Justo cuando acababa de recoger la tercera peonía, una serpiente venenosa se me subió a la pierna y se me enredó. Los sirvientes que deberían haber estado a mi lado habían desaparecido. Lloré de terror hasta casi ahogarme. Justo entonces apareció mi padre. Succionó el veneno con la boca y luego llamó a los médicos para que me atendieran. En aquel entonces creía que papá era mi protector, mi héroe. Pero nunca pensé que fuera él quien había liberado a esa serpiente venenosa. Los niños nacen amando a sus padres por naturaleza. Pero algunos padres no aman a sus hijos en absoluto. Solo se aman a sí mismos. Encerré a mi padre en el cuarto de la leña, dándole solo una cama de madera con paja y un cuenco roto para las sobras de comida,
como excrementos de cerdo. Tras medio mes de sufrimiento, finalmente estaba a punto de morir. Me tapé la nariz y abrí la puerta del cuarto de leña. El hedor del interior me daba náuseas. Mi madre me mandó a preguntarle a mi padre si sabía de sus errores. Mi padre yacía en la cama de madera, respirando débilmente, pero con los ojos aún llenos de resentimiento. Guardé silencio un momento y luego seguí hablando conmigo mismo. Quizás papá no crea que se equivoca. Eres mejor culpando a los demás, ¿cómo podrías admitir tus propios errores? Caminé lentamente alrededor de la cama, deteniéndome finalmente ante él, jurando a una persona que jamás la traicionarías, mientras ansiaba el poder de mamá, teniendo aventuras con tu amada mientras fingía un tierno afecto hacia mamá. Papá, no ser actor es un verdadero desperdicio, años de actuación perfecta incluso hicieron que mamá confiara profundamente en ti. Padre abrió la boca para decir algo, pero rápidamente le metí el pañuelo en la boca con asco. No digas nada más. Sé que dirás que fue el difunto emperador quien decretó el matrimonio de mi madre contigo, que te obligaron. Que si madre no hubiera insistido en casarse contigo, hace tiempo que te habrías casado con tu amado. Todo es culpa de madre, ¿verdad? Ella hizo que tú y tu amado estuvieran separados por la vida y la muerte, ¿verdad? Bajé la mirada, fría como el hielo. Pero madre te dio muchas oportunidades. Fuiste tú quien fue demasiado codicioso, queriendo ambos. Fuiste tú quien mató a la persona que amabas. Hice una pausa sacando el pañuelo, mi voz suave pero llena de burla. Mi madre es muy bondadosa. Dijo que tras décadas de matrimonio contigo, a pesar de que la traicionaste y le hiciste daño, no soporta verte sufrir así. Así que me envió aquí para despedirte en tu último viaje. Ah, sí. Hice una mueca como si acabara de recordar algo, diciendo con sorpresa, olvidé decirle a papá que me he apropiado de todos tus bienes. Después de todo, papá dijo una vez que tus cosas serían mías de todas formas, así que llevármelas antes no importa. Papá, amordazado con el pañuelo, solo pudo forcejear y emitir sonidos confusos. Lo miré con indiferencia y salí de la habitación, dando instrucciones a los sirvientes. Últimamente el clima ha estado muy seco. Recuerden tener cuidado de no provocar incendios en la mansión. Mirando el cielo azul y despejado, suspiré suavemente. Me pregunto cómo habrán preparado el discurso fúnebre. Detrás de mí estallaron llamas feroces, una luz roja iluminó todo el cielo, pero nadie se atrevió a apagar el fuego. Su padre murió sin contemplaciones y su madre guardó luto y no salió. Durante este tiempo ocurrió un grave incidente en el frente. Marcus, para alegrar a Grace, quemó repetidamente las torres de vigilancia. Las balizas eran señales de emergencia para advertir del peligro ante ataques enemigos. Los soldados, al ver las balizas encendidas, pensaron que los enemigos del norte habían traspasado las defensas y movilizaron tropas rápidamente para responder. Pero al llegar, solo vieron a Marcus y Grace tocando instrumentos y bailando en las murallas de la ciudad. Cuando los enemigos del norte rompieron la línea defensiva y Marcus encendió las balizas, nadie acudió a ayudar. Como resultado, los enemigos del norte capturaron 5 ciudades consecutivas. La moral de los soldados cayó a mínimos sin precedentes. Tanto dentro como fuera de la corte se vieron conmocionados. Marcus y Grace sufrieron una terrible derrota. Huyendo y soportando las inclemencias del tiempo, finalmente lograron escapar de regreso a la ciudad imperial. Al entrar en la ciudad, ambos fueron arrestados de inmediato como comandantes del ejército. La acusación de deserción durante el mando era el mayor tabú. En el salón del loto, Marcus se postró llorando y moqueando mientras exclamaba, «Padre emperador, su juicio es claro. Todo fue porque esta despreciable persona me hechizó. Me obligó a quemar las torres de vigilancia. Estaba simplemente hechizado por ella. Es la reencarnación de un espíritu zorro». Grace, fuertemente atada, estaba exhausta con los ojos llenos de desesperación. «Mira, estos hombres irresponsables. Aunque siempre digan que te aman, en momentos de vida o muerte te abandonarán por su propia vida. El amor no puede vencer el egoísmo humano. Esta es la realidad. En mi vida anterior, el emperador mató a Grace mientras Marcus odiaba a su madre hasta la médula. Pero en esta vida, él mismo empujó a Grace a la plataforma de ejecución.
Aparte de él mismo, no tenía a nadie a quien culpar ni a quien resentir. El día de la ejecución, fui a la prisión imperial a ver a Grace. Ella, que antes era una belleza delicada, ahora se acurrucaba como una anciana sin gracia. Viniste a burlarte de mí, ¿verdad, Victoria Lu? Admito que ganaste. Todo lo que decía sobre amarme era falso, puras mentiras. Sonreí levemente con la voz suave como la brisa. Quería reírme de ti por ser estúpido sin saberlo. Pero también te compadezco. Conspiraste y luchaste porque desde pequeña eso es todo lo que te enseñaron. Le puse un pequeño trozo de piel de cordero en la mano, hablé con frialdad. Puedes elegir seguir viviendo o elegir una muerte sin dignidad. Dentro de una hora, si eliges vivir, la próxima vez que nos veamos, te daré la oportunidad de matar a Marcus con tus propias manos. Grace temblaba, aferrándose a la piel de cordero como si fuera su última salvación. Sus ojos llenos de odio miraban fijamente el palacio oriental como un lobo hambriento. Quiero vivir. Quiero matarlo con mis propias manos. ¿Por qué quieres ayudarme? Sonreí levemente rozando el dorso de su mano con un dedo con voz llena de desprecio. Considéralo como una muestra de compasión por tu hermana mayor. Poco después, aunque mi madre aún estaba enferma, ella personalmente escoltó provisiones y condujo a las tropas al frente. La primera batalla fue una gran victoria. El emperador aprovechó la oportunidad para decretar la anulación del compromiso y restablecer el matrimonio entre Marco y yo como muestra de su gracia imperial. El día de la boda, mi madre aún no había regresado. Tras pensarlo mucho, comprendí la intención del emperador. Me veía como un rehén, usándome para advertir a mi madre de que estaba en sus manos y que no debía atreverse a actuar con presunción ni a mantener tropas privadas. Para controlarme, me envenenaba a diario con toxinas crónicas. Pero se lo devolví todo a Marcus con intereses y algo de azufre. Durante mis 2 años en la ciudad del sur, mi madre encontró a docenas de chicas con apariencias similares a las de Grace y las trajo a la mansión. Durante el día, Marcus se daba el gusto de beber con ellas. Pero tarde en la noche se enfrentó a esos rostros parecidos a los de Grace, maldiciendo y gritando desesperado. Poco a poco esas pesadillas se aferraron a él. Su cuerpo se deterioró hasta la incapacidad, incapaz incluso de embarazar a una mujer. Tras la destitución de Marco Aurelio de su cargo de príncipe heredero, el emperador lo abandonó por completo y se dedicó a consolidar la familia imperial mediante la búsqueda frenética de consortes. La emperatriz, como era de esperar, no estuvo de acuerdo. Lloró y sembró el caos en la corte como una mujer celosa. Poco después, fue desterrada al Palacio Frío, terminando sus días en la cima del poder. Al ver que Marcus había sido debilitado por el arsénico hasta el punto de no ofrecer resistencia, decidí enviar gente para forzar el palacio. Los ministros de la corte llevaban mucho tiempo descontentos con la injusticia y el favoritismo del emperador. Rápidamente se volvieron para apoyarme. En el Salón del Loto el emperador agarró frenéticamente a una joven doncella de palacio de unos 11 o 12 años, usándola como escudo, con aspecto caótico y presa del pánico. Pronto me di cuenta de que madre e hija son lobos codiciosos que desconocen su lugar. En las sombras los arqueros habían tensado sus arcos esperando órdenes de disparar. Yo vestía túnicas de dragón y avanzaba paso a paso, con la mirada llena de burla. Tío, esas palabras son totalmente erróneas. ¿Acaso no fuiste tú quien me obligó a llegar hasta aquí? Pregúntales a estos ministros presentes, bajo tu mando, quién no trabaja con miedo. Sonreí levemente con un tono de voz despreocupado pero cortante. En el 3er año de Yongxin, Jiangnan se inundó. Los ministros ofrecieron estrategias, pero tú las pospusiste obstinadamente una y otra vez, convirtiendo el desastre natural en una catástrofe humana. Con ira les echaste la culpa de todo, asesinando a 100 ministros en un día. En el 10º año de Yongxin, tú y la emperatriz viajaron de incógnito a Minzhou. Solo porque el magistrado local no los reconoció, decretaron fuertes impuestos durante 5 años. Minzhou carecía de alimentos, los ciudadanos morían de hambre inundando las carreteras, incluso en años de cosecha. 3 años después, Marcus mató a alguien en una disputa por una cortesana. Solo le diste un castigo leve, 1 mes de arresto domiciliario. ¿Sabes a quién mató? Fue al único hijo del gran tutor. Cada incidente generó resentimiento hacia ti.
De no ser por el esfuerzo de tu madre por ti, el gran Eun habría estallado en rebelión hace mucho tiempo, dividiéndose en 5 o 7 partes. Eres incompetente y no distingues el bien del mal, pero siempre sospechas y te proteges de tu madre. ¿Qué requisitos necesitas para ser emperador? La abdicación se desarrolló sin contratiempos. Puse a Marcus en el trono mientras gobernaba desde la sombra. El grano que había acumulado fue transportado al frente. Las armas forjadas habían llegado a manos de los soldados. Los talentos que cultivé en secreto ocuparon sucesivamente puestos en la corte y la sociedad civil. Combatían el mal, realizaban trabajos prácticos y buscaban el bienestar del pueblo. En menos de 3 años mi madre había obligado a los enemigos del norte a retroceder a tierras gélidas y duras, donde solo podían sobrevivir con dificultad. Cuando mi madre regresó triunfante me paré ante las altas puertas de la ciudad, proclamando a viva voz bienvenido al regreso triunfal del gran emperador. Había cambiado mi apellido por el de mi madre. Ahora era emperador, naturalmente mi madre era el gran emperador. En cuanto al inútil de Marcus, Grace ya le había atravesado la garganta con su espada. No estaba claro que perros salvajes de la fosa común habían comido limpio su cadáver. Madre me preguntó por qué dejé que Grace matara a Marcus. Fruncí el ceño ligeramente y respondí en voz baja, temerosa de ensuciarme las manos. De todas formas, ver a los perros morderse es más interesante. Postdata, soy Grace, la hija ilegítima de Wellington Lord. Tras el fallecimiento de mi madre, viví dependiendo de mi nodriza, Nanny King. Cuando otros niños podían portarse como consentidos en brazos de sus padres, yo ni siquiera había visto la cara de mi padre. Nanny King era una mujer bajita y gordita. A menudo contaba historias del amor de mis padres como si fueran cuentos de hadas. Pero por las noches señalaba la placa conmemorativa de mi madre y maldecía, qué tonta eres. Ni siquiera pudiste conservar el corazón de un hombre. Moriste y me dejaste con esta deuda. ¿Qué pecado de mi vida anterior cometí para criarte una vez, y ahora tener que criar también a tu desafortunado hijo? Si en vida supieras cómo rebajarte y guardar el corazón del Señor, ¿cómo viviríamos Grace y yo en esta habitación destrozada sin siquiera comer carne? Cada vez que me regañaba, lloraba y rechinaba los dientes. Cuando tenía 4 años, finalmente apareció mi padre. Era idéntico al retrato de mi madre, alto, refinado, amable. Pero cuando se inclinó para acariciarme la cabeza, su mirada era indiferente, igual que la de Nanny King recogiendo verduras en el mercado matutino. Me escondí con miedo detrás de Nanny King. Papá me miró un rato, luego sus ojos reflejaron decepción. Se dio la vuelta y se fue. Justo después de irse, Nanny King, furiosa, me pellizcó la mano con fuerza. Sonríe. Llámalo padre. Si no sabes cómo hacerlo feliz, ¿cómo podemos vivir bien? Nanny King me apretó fuerte, lloré de dolor. Otros decían que sus padres los llevaban a diario contándoles cuentos de hadas. Decían que sus padres les traían dulces confitados después del trabajo. Pero ¿por qué mi padre no me llevaba con él? ¿Sería porque no era lo suficientemente buena? La siguiente vez que mi padre regresó, ya había aprendido a curvar los labios en una sonrisa radiante. Aprendí a abrir bien los ojos, llenos de lágrimas, y a preguntarle con dulzura, «Padre, ¿te sientes triste hoy?» Desde entonces la vida para Nanny King y para mí se volvió mucho más fácil. Nanny King decía que yo era como una flor parlante. Me enseñó, Gracia, recuerda bien que todos los hombres del mundo son iguales. Las mujeres solo podemos vivir dependiendo de ellos. Para vivir bien, debemos abandonar el respeto propio, debemos rebajarnos. Debemos concedérselo a los hombres. Tomé las palabras de Nanny King como guía en mi vida, esforzándome aún más por complacer a mi padre. A los 7 años conocí a la otra hija de mi padre. Era la única princesa del Granum, querida por todos desde la infancia. Cabalgaba libremente por las calles, eliminando el mal y ayudando a los ciudadanos. Al verla así, me di cuenta de que solo era una hija ilegítima que no merecía ser puesta en la balanza. Mi madre ni siquiera era la concubina oficial de mi padre. Cuando papá regresó, lloré y le pregunté por qué. Me miró con ojos como si estuviera mirando a otra persona. Pensé que tal vez recordaba a mi madre. Dijo que solo fingía estar con ellos. Su corazón solo tenía a mi madre.
Eran lobos y tigres quienes lo separaron de mi madre. Lo obligaron a casarse con la princesa y luego obligaron a mi madre a morir. Eran las mujeres más crueles del mundo. Debo verlas como enemigas toda mi vida, le dije a Nanikin. Rara vez se quedaba callada mucho tiempo y luego suspiró. Grace, algunas personas, algunas cosas, luchan si puedes luchar, si no puedes, déjalas ir. Después mi padre me llevó a conocer al príncipe heredero. Al encontrarme con el poder por primera vez, comprendí que la supuesta reputación de Victoria Liu dependía únicamente del favor del emperador para hacer lo que quisiera. Así que tuve que aferrarme firmemente al príncipe heredero. Quería ser emperatriz. Quería estar al lado del hombre más noble del mundo. Pero me sobreestimé. Ansiaba demostrarle a Victoria el amor del príncipe heredero por mí. Pero ella nunca me tuvo en cuenta. Se burló de mí, me despreció, me pisoteó. Cuando maté al príncipe heredero de un solo golpe, con sangre fresca manchando todo mi vestido, ella se quedó allí, observándome fríamente y luego dijo, matar es muy difícil, ¿verdad? No depender de los hombres es aún más difícil que matar. La miré y le pregunté, claramente podría haberlo matado ella misma, ¿por qué me da esta oportunidad? Se burló con la voz llena de desprecio. Su sucia sangre no merece ensuciarme las manos. Así que solo alguien tan sucia como yo merecía hacer esto. Incluso la venganza fue su caridad hacia mí. Jamás podría compararme con ella. La siguiente vez que abrí los ojos, descubrí que había renacido. Regreso al día exacto en que mi padre me dijo que sedujera al príncipe heredero. Inmediatamente me solté del abrazo del príncipe heredero, gritando a gritos, ayuda, qué impropiedad. Ayuda. Entonces corrí a los brazos de Victoria Liu con lágrimas en los ojos, hermana, sálvame. Si te gustó, dale a me gusta a Pandatale y no olvides seguirnos para ver más historias nuevas. Esta historia revela cómo las expectativas sociales y las estructuras de poder pueden corromper incluso las relaciones más puras. La historia de Victoria nos enseña que la verdadera fuerza no reside en manipular a los demás ni en buscar venganza, sino en liberarse de los roles preestablecidos. Cuando a las mujeres se les enseña a depender completamente de los hombres para sobrevivir, como le ocurrió a Grace, se convierten en prisioneras de un sistema que, en última instancia, las destruye. El ciclo de traición entre padres, hijas, emperadores y príncipes muestra cómo el poder corrompe por completo. La transformación de Victoria de víctima a emperadora demuestra que el verdadero cambio no solo requiere tomar el poder, sino reestructurar fundamentalmente el propio sistema. La lección más trágica es que Grace se da cuenta de que incluso en el Renacimiento, sigue atrapada por las mismas restricciones sociales, hasta que finalmente elige su propio camino en lugar de sobrevivir a través de los hombres.